Si tengo que comenzar esto diciéndote una verdad enorme, que no siempre se escucha, es que la actividad más mal entendida en la iglesia es la oración. Queremos comprender el propósito, el poder de la oración y concentrarnos en el principio de la súplica. Para comprender la oración es necesario comprender el reino. Si tomás el concepto de la oración fuera del contexto del reino, el resultado será una actividad religiosa. Y la oración no es una actividad religiosa. Y te lo puedo probar. Comencemos con algunas afirmaciones que quiero que recuerdes. La oración es el concepto del reino más mal entendido. La mayoría de las personas que oran no saben cómo orar. Supongo que por ahí vos eras parte de ese grupo, pero no te preocupes ni te avergonces. Yo también lo era. En segundo lugar, la oración es la actividad del reino más importante en la tierra. Por rara paradoja, es la peor comprendida. Porque la oración es la responsabilidad número 1 de un embajador. Y te lo voy a explicar. Alguien dijo, o alguien dio, mejor dicho, alguna vez, una declaración notable. Lo hizo con un grado de comprensión por la oración que muy pocos habían notado. Cuando entendés eso, tu vida entra a cambiar. Esto fue lo que se dijo. Parece que sin Dios el hombre no puede, y sin el hombre Dios no hará. ¿Qué se habrá querido decir con esto? Es una declaración fundamental. Parece que sin Dios el hombre no puede, y sin el hombre Dios no hace. Lo que quiere decir es lo siguiente. Parece que en la tierra el hombre no puede hacer nada sin Dios. Pero también hay otra realidad, y es que Dios no hará nada en la tierra sin el hombre. El principio es que tiene que haber una sociedad entre el cielo y la tierra. Si no la hay, o se demora, el infierno te gana la carrera, al menos por un tiempo. Eso es para que las cosas sucedan en la tierra. En consecuencia, lo que sucede en la tierra depende de vos. Esto es literalmente verdad. Para entender la oración, hay una definición muy simple. Alguien escribió alguna vez una frase muy simple que le llevó gran parte de su vida a acuñar. Decía, la oración es la licencia terrenal para una intervención celestial. Che, ¿qué significa esto? La oración no es una opción para el creyente. La oración es una necesidad. Quiero repetir que la oración no es una actividad religiosa. Lo puedo llegar a repetir 20 veces y sé por qué lo repito. La oración es una actividad legal. Sin embargo, no podés comprender esto si no entendés el concepto del reino. Esto podría llegar a llamarse, si tuviera un título, el poder del ser humano, la criatura más poderosa en la tierra. Sos vos, el ser humano. ¿Cómo es eso? Mira, en primer lugar, Dios dio la autoridad legal sobre la tierra solamente a los seres humanos. ¿La autoridad legal pertenece a los seres humanos? ¿Qué es un ser humano? Lo que voy a explicarte tal vez signifique un enorme descubrimiento en tu vida, si lo ignorabas.
En principio debo recordarte que vos no tenés un espíritu, sino que sos un espíritu. Podés decírtelo a vos misma o a vos mismo, ¿eh? Ahora, soy un espíritu. Es verdad. Esto es fundamental. No es que lo tengas al espíritu, sos un espíritu que vive en un cuerpo de tierra. Porque Dios formó tu cuerpo del polvo de la tierra. Por lo tanto, está compuesto en alto porcentaje por esa tierra y por agua, para solidificarla. De lo contrario, al primer vientito no queda nada, si fuera tierra solamente polvo. Por eso cuando dejas tu cuerpo, el cuerpo se devuelve al polvo. Que tu tierra sea oscura o clara, amarilla, roja o marrón, no hace ninguna diferencia, ¿eh? Te lo voy a repetir por razones obvias. Que tu tierra, o si me dejas ser más claro, que tu carne del lado de afuera sea oscura, clara, amarilla, blanca, roja o marrón, no hace ninguna diferencia, porque no es más que tierra. Nunca midas tu valor por tu tierra. Un ser humano es un ser espiritual en un cuerpo de tierra. Y se puede explicar cómo es que funciona esto. La palabra tierra es la palabra humus, H-U-M-U-S, humus. Es una sustancia orgánica oscura y rica en nutrientes que se forma en el suelo a partir de la descomposición de restos vegetales y animales, como hojas, ramas, raíces, insectos, etc. Es el resultado final de la descomposición biológica realizada por microorganismos. Entonces, el humus es tierra. El hombre es diferente. El hombre es un ser espiritual. La palabra hebrea para hombre es la palabra ish. En Génesis capítulo 1, verso 26, cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, la palabra utilizada ahí es ish. Hagamos ish. Ese es el ser espiritual. Por lo tanto, vos sos un espíritu. El hombre, como especie, es un espíritu. Su cuerpo es de humus, o sea, de tierra. Luego, Dios tomó al hombre y lo puso en la tierra, en el humus. De esa manera, te convertiste en un hombre de humus, en un humus man, en inglés. No sé si lo pronuncio bien, no hablo inglés. Humus man. No se escriben dos palabras, son dos palabras unidas. El hombre humus, o humus man, y la sílaba del medio fue omitida. Así, humus man se convirtió en human en inglés. No sé cómo es la pronunciación. Human. Y de ahí deriva humano en español. Entonces, la pregunta que queda pendiente y sin respuesta todavía es, ¿qué es un ser humano? En principio, ya te digo, el ser humano es un misterio. Es un misterio. Es un ser espiritual en un cuerpo de tierra. Y cuando se hace el término humano, no es un término simple, ¿eh? Porque es una combinación entre un espíritu y un cuerpo de tierra. Y todo esto es decisivo para la oración. Así, cuando Dios creó la raza humana, puso al ser espiritual en un cuerpo de tierra. Y después ordenó al ser humano que dominara sobre la tierra. Que ellos dominen sobre la tierra. Es más o menos lo que da a entender Génesis 1:26.
Ahora, ¿quiénes son ellos? Los seres humanos. Repito, ¿qué es un ser humano? Un espíritu en un cuerpo de tierra. Esto es fundamental, ¿eh? Porque el único ser que tiene derechos legales dados por Dios para operar y dominar sobre la tierra es un espíritu que está en un cuerpo de tierra. La palabra de Dios no cambia. Aquí está el misterio. Todo espíritu sin cuerpo de tierra es ilegal en la tierra. Esa es la razón por la cual a veces no entendés bien la Biblia. Porque si no captás este concepto, la Biblia no va a tener sentido para vos, incluyendo la encarnación de Jesucristo. Mirá lo que te digo. Porque encarnación viene de la palabra carnal, que significa tierra. Encarnación indica que un espíritu y una tierra se convirtieron en un ser humano. Todo espíritu que no tiene cuerpo de tierra es ilegal en la tierra. Esto es principio básico, ¿eh? Todo espíritu que no tiene cuerpo de tierra es ilegal en la tierra. Ahora sabes por qué los demonios están en una situación irregular sobre la tierra. El arma más poderosa que posees no es tu espíritu. El arma más poderosa que posees en la tierra es tu cuerpo. Es por esta razón por la que cuando perdés tu cuerpo, vos también te volvés un indocumentado y te tenés que ir. A eso lo llamamos la muerte. Los espíritus nunca mueren. Vos nunca morirás. Es tu cuerpo el que se muere. Cuando lo perdés, tenés que partir. Ya no estás en el cuerpo y te tenés que ir porque de lo contrario estarías aquí ilegalmente. En consecuencia, el arma más poderosa que tenés en la tierra es el cuerpo. Porque es lo que te mantiene en situación legal en la tierra. Por eso es que los demonios intentan permanentemente entrar en un cuerpo, en tu cuerpo en todo caso, quien lo buscan. Ellos tratan de volverse legales, porque de ese modo la posesión demoníaca es simplemente un espíritu demoníaco que intenta usar tu cuerpo para volverse legal y poder operar en la tierra. ¿Está claro? Por eso podés expulsarlos, porque no tienen ninguna autoridad legal para estar allí. Como vos tenés un cuerpo, vos podés echar fuera los demonios por causa de tu autoridad. Dios mismo eligió hacerse clandestino en la tierra. Y trato de explicarte esto para que sepas cómo es que funciona. Dios ordenó que ellos, nosotros, dominemos sobre la tierra. Entonces, ¿quiénes son esos ellos que dice ahí? ¿Qué dijo Dios? Dijo que ellos dominen. No que nosotros dominemos. Él no se incluyó a sí mismo. Dios no tenía un cuerpo de tierra. Él te lo dio a vos. Luego creó una ley. La ley decía que ellos dominen sobre la tierra. Cuando Dios habla, cada palabra se convierte en una ley. El mismo Dios jamás violará su propia ley. Si lo hiciera, ya no podrías confiar en Él. Dios necesita a los seres humanos en la tierra a fin de no violar su propia ley. De no violar su propia ley. Por lo tanto, nada en la tierra puede suceder sin la cooperación de un ser humano. Así de poderoso son los hijos de Dios en la tierra. El mismo Dios no puede interferir en este planeta sin la licencia. El permiso que Él te dio. Yo sé que esto parece increíble, pero esa es la razón por la cual tus oraciones a veces no son contestadas. Has orado durante mucho tiempo y sin embargo, qué sé yo, seguís en un estado de pobreza, o seguís enfermo, o seguís sin poder pagar tus cuentas. Has confesado versículos
que no se han cumplido porque estás esperando que Dios lo haga. Te sugiero que respires profundamente y que entiendas que vos tenés esa importancia. Hay una serie de principios que tienen relación con la oración. Quizás sean más, o vos mismo con ayuda del Espíritu Santo podés encontrar muchos más. Pero yo te voy a compartir 7, por tomar un número que me gusta. El número de Dios, el número de lo divino, el número de lo completo. Y toma nota de esto porque tiene calidad e importancia suma, Y te reitero, Dios no hará nada en la tierra sin pedir la licencia al hombre. Y esa licencia se llama oración. Principios. Número 1. La autoridad legal para dominar en la tierra fue dada a los seres humanos. Ese es un principio. Número 2. Dios no se incluyó a sí mismo en la estructura de la autoridad legal en la tierra. Él declaró que ellos dominen. Se retiró de la ecuación y por esa razón hay una palabra central que es soberanía. Ustedes, seres humanos, son soberanos en la tierra, no Dios. No porque Dios sea débil, obvio. No se trata de que Dios sea o no soberano, se trata de que Dios siempre respeta su propia palabra. Número 3. El hombre se convirtió en el administrador legal del mundo terrenal. Ustedes, que me están escuchando hoy, son los regentes legales de la tierra. ¿Qué es el hombre? Un ser humano. Un espíritu en un cuerpo de tierra. Número 4. Solo los espíritus en un cuerpo físico están en situación legal en la tierra. Número 5. Todo espíritu sin cuerpo de tierra es ilegal en la tierra. Esto incluye, aunque te parezca mentira, al mismo Dios. Yo sé que es difícil concebir esto, pero Dios siempre respeta su palabra. Número 6. Toda influencia sobrenatural en la tierra solo es legal a través de un hombre de humus, un ser humano. Número 7. Vos sos ese hombre. Hombre, mujer, hombre, especie, no género, no sexo. Vos. ¿Te das cuenta la autoridad que te ha sido delegada y que no siempre ves? Déjame ahora hacerte una pregunta de algo que probablemente nunca has pensado. Cuando Eva estaba a punto de tomar el fruto, la supuesta manzana, ¿no? En ningún lugar dice que sea una manzana. La manzana la inventamos nosotros. Puede ser, claro, obvio, un fruto. Cuando ella estaba a punto de tomar el fruto, ¿por qué Dios no la detuvo? ¿Nunca lo pensaste? Dios podría habernos ahorrado un montón de problemas si solamente hubiera impedido que esa mujer tomara de ese fruto absurdo. Podría haber salvado a toda la raza humana. Examina esto con esta lógica. Él escuchó su conversación con el diablo. Lo estaba viendo todo. Él siempre ve todo. La pregunta que yo te planteo es, ¿por qué no intervino? Esa es una pregunta crucial. ¿Me podés decir que un Dios todopoderoso, omnipotente como Él, sí, no podía impedir que una mujer frágil tomara de ese fruto? Bueno, ahora conocés la razón. Si Dios hubiera intervenido y hubiera interferido en esa operación, habría violado su palabra. Habría violado su propia palabra. Entonces, nos habría sido imposible confiar en Él después de eso.
Ahora expliquemos a Satanás por un momento. En primer término, Satanás es un ser espiritual, por lo que es un extranjero en situación irregular en nuestro territorio. ¿Está claro? ¿Y qué hace? Quiere hacer negocios en la tierra, pero para lograrlo necesita un cuerpo. Entonces, se acerca a la serpiente en aquel momento y negocia con ella. La serpiente, 100% tierra. Le dice, te está hablando un argentino, Satanás, préstame tu cuerpo por un ratito, para que yo esté temporalmente en situación legal acá en la tierra y pueda tratar con esta mujer. La Biblia declara que el Señor maldijo a la serpiente, porque permitió que el diablo entrara en su cuerpo. La serpiente, antes de esto, hay estudios que determinan que caminaba erguida sobre sus patas. Pero Dios la maldijo y le anunció que se arrastraría en el polvo de la tierra el resto de su vida. Lo que quiero decir es que Satanás necesitaba un cuerpo de tierra. Él hace negocios con esa mujer a través de ese cuerpo de tierra. Y toda la raza humana está a punto de caer. Dios, en cambio, no puede involucrarse. No porque sea débil o no sea poderoso, o no sea omnipotente, omnisciente, omnipresente, Jehová de los ejércitos, sino porque es estrictamente fiel a su palabra. Podría decirse que la caída del hombre fue a causa de su fidelidad. Yo creo que eso es demasiado profundo, ¿eh? El diablo lo sabía perfectamente. Acordate que Satanás vivió con Dios y lo conoce muy bien. Lucifer, o Luzbel, si vos querés su primer nombre, sabe muy bien que Dios siempre va a respetar su palabra. Por eso Satanás se alegró cuando Dios ordenó que ellos dominen, ya que sabía que él, Dios, no iba a intervenir de manera directa. Y entonces, ¿qué sucedió? Sucedió que la raza humana entera se derrumbó. Declaramos nuestra independencia del reino de los cielos y nos convertimos en una colonia sin reino. Perdimos a nuestro padre, a nuestro gobierno. La Biblia revela que incluso el Espíritu Santo tuvo que irse. ¿Vos te acordás de ese versículo? Génesis 6, verso 3. Mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre. Che, ¿por qué? Por la razón de que el Espíritu Santo es un espíritu. Él también necesitaba un cuerpo. Tuvo que marcharse. Si estudias el Antiguo Testamento, en ningún momento está escrito que el Espíritu Santo viviera dentro de un ser humano. ¿Por qué? Porque era ilegal. Era ilegal. Cuando los profetas profetizaban, por ejemplo, nunca poseían al Espíritu Santo. La Biblia explica que Él venía sobre ellos, los hacía profetizar y después se iba. ¿Por qué? Porque no podían habitar en ellos, dado que el cuerpo estaba contaminado. No podía quedarse en la tierra. Aquí estamos, en el capítulo 3 de Génesis. Todo se había derrumbado. Dios ya no podía entrar. Solo que Satanás se olvidó que Dios aún podía hablar. Y en Génesis capítulo 3, verso 15, Dios comienza a hablarle a Satanás. No a Adán, a Satanás. Y le dice al diablo, y te lo parafraseo en idioma argento: Satanás, lo que hiciste es muy astuto, ¿eh? Sabés que yo no puedo entrar.
Y tenés razón. No puedo venir en calidad de espíritu porque violaría mi propia ley. Pero sin embargo, te hago una promesa, diablo. Te prometo que voy a usar a la misma mujer que vos usaste para arruinarlo todo, para que me dé un cuerpo. Voy a entrar en él legalmente y voy a aplastarte la cabeza. Suena lindo así, ¿no? Esa fue la promesa. Ahora ya sabes por qué Dios tuvo que convertirse en hombre. Todo el Antiguo Testamento no es más que la repetición de la promesa de Dios. Vengo, estoy llegando. De eso se trata. Cuando llegamos al profeta Isaías, encontramos algunos detalles. Él revela. Veo más que una simple venida. La joven quedará embarazada, dará a luz un hijo y le pondrá, escucha bien, el nombre de Emmanuel. Que significa en, man o men, como dicen los ingleses, que significa hombre, y él, que tiene que ver con Elohim, con Dios. Emmanuel. Wow. Dios dentro del cuerpo de un hombre. Dios con nosotros se traduce habitualmente. En Isaías capítulo 9 y verso 6 está escrito: porque un niño nos es nacido. No dice el hijo, porque el hijo nunca nace. Un niño nos es nacido. No confundan al niño con el hijo, María o Miriam no fue la madre del hijo, fue la madre del niño. Lo repito, para muchos que todavía tienen adheridos conceptos antiguos, que yo también tuve en algún momento, María fue madre del niño, no del hijo. ¿Y cómo es eso? Simple, el niño es el cuerpo, porque dice que un niño nos es nacido, el hijo no nacerá. Porque Dios declara, yo voy a dar ese hijo, lo pondré dentro del niño. El niño será el cuerpo de tierra. El hijo es Elohim, Jehová, Dios. El niño hará legal al hijo. 4000 años más tarde, está escrito, cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de una mujer. Gálatas capítulo 4, verso 4, el ángel le anunció a María, quedarás embarazada y darás a luz un hijo. Y le pondrás por nombre, las palabras del ángel fueron muy precisas. Llamarás al niño Jesús. Lucas capítulo 1, verso 31. Yeshua, que significa Salvador. Pero le darás un nombre a ese niño, no al hijo, porque el hijo ya tiene un nombre. Él es Cristo. Jesús legalizó a Cristo. Jesús era 100% hombre. Cristo es 100% Dios. Satanás ya no sabía qué hacer. Dios había entrado en la raza humana legalmente y ahora podía operar sin violar su propia ley. Ese es el significado de la encarnación. Y esa es también la razón por la cual Dios no pudo intervenir cuando Eva estaba a punto de tomar el fruto. Él estaba protegiendo su integridad. Esa es también la razón por la cual Dios te necesita a vos para hacer cualquier cosa en la tierra, al menos la que te rodea. Por algo te plantó allí. Por la sencilla razón de que tenés un cuerpo. Lee una y otra vez tu Biblia, pero con esta comprensión, y después decime o mandame a decir si no es cierto.
si estoy equivocado. Bueno, eso creo que hará que cambie las cosas delante de tus ojos. Porque vas a comprender que para todo lo que Dios hizo, siempre necesitaba de un ser humano que estuviera apto y dispuesto para cooperar con él. El ser humano tenía la autoridad legal. ¿Sabes por qué? En el caso de Sodoma y Gomorra, Dios no podía simplemente juzgarlos. Él es Dios. Él es soberano, todopoderoso, pero estaba en la ilegalidad allí. Entonces fue a ver a un hombre llamado Abraham y le dijo: Abraham, mira, tengo un problema con Sodoma y Gomorra y quiero juzgarlos. Solo que yo no puedo hacerlo, de lo contrario sería ilegal. Necesito que vos me des el permiso, Abraham, para juzgarlo. Cuando Abraham entendió esto, respondió: espera un momento, Señor, ¿me estás diciendo que necesitas de mí para juzgar a esta ciudad? Empecemos con una negociación. Entonces Abraham le hizo una demanda. Si tengo influencia, dijo, hagamos un trato. Si encontramos 50 hombres justos, no los tocaré. ¿Y 40? Tú mandas. 30, Dios replica, sigue negociando. 20, Dios le recuerda, vos decidís, yo tengo el poder, pero vos la autoridad. Entonces Abraham pregunta, si encontrara un solo hombre justo en esa ciudad, ¿no la destruirías? Y Dios certifica, te lo garantizo. No puedo tocarla a menos que vos me des el permiso si hay un solo justo. Entonces Abraham responde, vuelvo enseguida, Señor. Y va a Sodoma. Y allí encuentra a su sobrino e implora, Lot, salgamos de aquí. Estoy a punto de darle permiso a Dios para destruir todo esto. Salgamos de aquí. Claro, todos ustedes que me escuchan pueden decir sin mentir ni exagerar, tengo toda la autoridad, porque es el ser humano el que le da permiso a Dios para interferir en los asuntos de la tierra. Cuando Lot salió, el ángel preguntó si podía hacerlo ya mismo. Y Abraham afirmó, adelante, hermano, ya estoy fuera. Y Dios replicó y dijo, muchas gracias, Abraham. Y quemó la ciudad. Si pasás las páginas de tu Biblia, encontrarás a otro hombre. Dios dice, he oído los gritos de los israelitas a quienes los egipcios hacen sufrir. Quiero bajar a liberarlos. Sin embargo, no puedo hacerlo ya que soy un espíritu. Necesito a un ser humano que me dé permiso. Dios va hacia Moisés y le anuncia, quiero hacer algo, Moisés. Sin embargo, no puedo ir sin tu permiso. Quiero liberar a los israelitas. ¿Querrías tú aliarte conmigo? Y Moisés comenzó a argumentar, ya que, igual que nosotros, él venía de lo más sencillo de la calle. Entonces empieza a decirle a Dios que no es nadie para ser elevado a tamaño nivel. Y Dios le responde, cállate, muchacho. Tengo que usar a alguien. Yo puedo usar a cualquiera, pero necesito a un ser humano que me habilite y me dé permiso para hacerlo. Yo creo que ninguno de nosotros ha tomado concreta conciencia de nuestra autoridad, de nuestro poder mismo. ¿Por qué Dios no fue solo a liberarlos? Porque eso era ilegal. ¿Te has preguntado por qué a veces o en algún momento Dios te tolera? Tenés el poder y la autoridad. Esa es la razón por la cual todavía Dios trabaja contigo. A pesar de todas tus tonterías. Entonces le ruega a Moisés que se alíe con él rápidamente. Y Moisés,
finalmente responde en Éxodo capítulo 4, de acuerdo, Señor, hagámoslo. Y Dios respondió, muchas gracias, Moisés. Ahí vamos. Si seguís la historia atentamente, Dios no hizo nada sin que Moisés lo anunciara. ¿Has leído cómo se abrió el mar? Están allí, en el desierto. El ejército de Faraón llega detrás de ellos. Tienen el mar rojo, los juncos delante de ellos. 1 millón de personas están a punto de morir. Moisés arenga al pueblo pidiéndole que no tenga miedo y les promete que antes del atardecer todos esos egipcios que están viendo que vienen a matarlo morirán. Después de eso, Moisés corrió detrás del arbusto y le preguntó a Dios, Jehová, ¿oíste lo que les dije? Está en la Biblia. Y Dios le afirmó, he oído exactamente todo lo que les dijiste. Ahora ve y haz todo lo que les anunciaste. ¡Wow! En otras palabras, es como decirle, o como decirte a vos, que vos sos el ser humano y que Él es Dios. Si vos le decís que los mate, Dios los matará. Entonces Moisés se para sobre una roca con un pedazo de madera como vara. Dios no puede abrir el agua sin el permiso de un ser humano. Le da la orden a Moisés, levanta tu vara. Moisés responde y Dios continúa y le dice que le diga a las aguas que se abran. Dios agradece y sopla hacia el mar para abrirlo. La gente cruzó el mar en tierra seca. Lee tu Biblia con mucha atención. Allí nos relata que cuando estaban todos del otro lado, el agua todavía estaba abierta y Faraón los perseguía para matarlos. Moisés exclamó, ¿por qué no se cierran las aguas? Y Dios le replicó, no puedo cerrarlas sin tu permiso. Está en la Biblia. Se dice que Moisés se dio la vuelta, levantó su vara y ordenó, ciérrate. Dios le agradeció otra vez y ¡paf! Todos los egipcios, Faraón incluido, aniquilados. Che, Él te necesita siempre. Aquí están las leyes de la oración. La primera es que la autoridad legal en la tierra está en mano del hombre, humus. Sí, la tenés. Él te la dio. Pero la segunda es que Dios nunca violará la ley de su palabra. Y la tercera, si hace falta alguna, es que nada sucederá ni puede suceder en la tierra sin la cooperación del hombre. Ojo, de bueno o de malo, ¿eh? Por eso Dios necesita que ores. Cuando dejas de orar, los cielos se detienen. Porque hay tanta gente que dice ser cristiana que se sienta desmoralizada y dice, nah, ¿qué voy a poner a orar? Si quiere hacer algo, Dios lo puede hacer. No. Te estoy explicando con bases legales, bíblicas, visibles, que no es así. Él te necesita. Jesús suplicó diciendo que siempre hay que orar, porque si te detenés, los cielos se detienen, dijo, ¿no? Aquí tengo un versículo que muy pocos han entendido. Mateo 18, verso 19. Si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir cualquier cosa, les será concedida por mi Padre que está en los cielos. O sea que si ustedes dejan de orar a Dios, Dios dejará de actuar en la tierra. Por eso es que deben orar sin cesar. ¿Qué es la oración? La oración es darle a Dios permiso para interferir en los asuntos de la tierra, nada menos. Dios no puede interferir en la tierra sin la cooperación de un ser humano. El hombre tiene el poder de licencia
sobre la tierra. Vos tenés la autoridad. Vos tenés la autoridad. Dios tiene el poder. Ojo con esto, ¿eh? Vos tenés la autoridad. Dios tiene el poder. Llevando una vida tuya conforme al diseño de Dios, obvio. No hace falta que te aclare que si estás en pecado nada de esto te funciona. Bueno, somos grandes, somos adultos. Al menos eso creo. Ahora bien, tendrás una tarea para cuando dejes de escucharme, ahora, dentro de un ratito. Es la de leer Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Léelo todas las veces que puedas. Porque en este capítulo Jesús explica todo este escenario. ¿Recuerdan que los fariseos y los escribas se acercaron a Jesús porque acababa de hacer tantos milagros? Sanó a los enfermos, resucitó a los muertos, expulsó a los demonios, purificó a los leprosos y resucitó a una niña incluso. No hizo más que milagros durante todo el día. Trabajó muy duro, ¿eh? Él y ellos estaban realmente conmocionados y le preguntaron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Marcos 11:28. ¿Qué palabra usaron? Autoridad. No poder, autoridad. Y Jesús les responde, el Hijo no hace más que lo que le ve hacer al Padre. Eso es Juan 5, verso 19. ¿Quién es Jesús? Un ser humano con Dios adentro. Por lo tanto, es legal. Él revela, yo no hago más que lo que veo hacer a mi Padre. Él actúa, yo actúo. Él piensa algo, yo lo manifiesto. Aún no han visto nada. El tiempo se acerca, dijo, cuando verán al Hijo del Hombre en toda su gloria. El Hijo del Hombre es una declaración capital. Jesús usó dos términos para describirse a él mismo, ¿eh? Hijo de Dios e Hijo del Hombre. Son dos términos diferentes. Hijo de Dios significa que es el lado divino de su persona. Hijo del Hombre, su lado terrenal. El lado terrenal hace que el lado divino sea legal. Y ahora le preguntan sobre la autoridad. La autoridad es del lado humano. Les dijo, la razón por la que puedo hacer milagros no es el hecho de que soy el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios es clandestino. Él anunció, hago estos milagros porque soy el Hijo del Hombre. Tengo un cuerpo y tengo la autoridad para hacerlo. Tengo la licencia para hacerlo. Yo creo que es hora de que alabes a nuestro Dios por la autoridad que tiene tu cuerpo. Vos que me estás escuchando. Jesús legalizó a Cristo. Caminó sobre la tierra durante 33 años y 6 meses. Era legal. Dios era legal, ya que tenía un cuerpo. Sin embargo, sabía que debía abandonar ese cuerpo. Cristo sabía que debía liberar a Jesús. Jesús llevó a Cristo a la cruz. Pero fue Jesús quien murió, no el Cristo. No me confundas eso, ¿eh? Ni se te ocurra. Jesús fue el que murió, no Cristo. Y antes de morir, Jesús habló con Cristo y le imploró que no lo abandonara. Prometiste que si daba mi vida volverías a buscarme, le dijo. Podemos oír a Cristo decirle a Jesús, volveré a buscarte en 3 días, porque aunque vaya a morir, mi trabajo aún no está terminado. Todavía necesito que me mantengas en la legalidad, ya que debo volver para crear
la iglesia y para establecer mi reino. La Biblia certifica que fue Jesús quien murió, no Cristo. Cristo abandonó el cuerpo de Jesús. Bajó al infierno, al Gehenna, al Seol, a las profundidades del infierno. Camina hacia el diablo, lo agarra por el cinturón, le arranca las 3 llaves colgadas de ese cinturón, que son la muerte, el infierno y el sepulcro. Le dice al diablo que volverá más tarde para ajustar cuentas con él. Solamente vine por las llaves, le dice. Lo que te hace peligroso es tu cuerpo. Algunos se han preguntado alguna vez por qué Dios no quiere que pierdan su cuerpo. Él necesita tu cuerpo. ¿Por qué Dios concedió la sanidad, la curación? No para ustedes, sino para Él mismo. ¿Por qué Dios lo resucitaría de entre los muertos y curaría sus huesos y músculos? ¿Por qué Dios quitaría el cáncer de sus intestinos y sanaría su hígado? No es para ustedes. Y esto explica por qué muchos enfermos no son sanados. Quieren ser sanados para ellos mismos. Cuando tengan problemas, levanten sus manos y pídanle a Dios que los sane, pero por Él, para Él y porque Él necesita sus cuerpos. Por esa razón, oren por sanidad. No se trata de ustedes, se trata de Dios. Él los necesita, vivos aquí y ahora. Por eso es que Él ordenó orar siempre, si no, ¿para qué lo iba a pedir? Si dejan de orar, se cierran los cielos. Él dijo, todo lo que aten o desaten en la tierra será atado o desatado en el cielo. Si has escuchado con atención esto, hoy ya sabes que has recuperado tu poder. Ya sabes que sos esencial para Dios. Ya sabes que sos su arma secreta. Su hacha de guerra, te diría. Su autoridad en la tierra. Eres el arma secreta de Dios. Oren sin cesar. Hagan todo tipo de oraciones, súplicas, decretos, declaraciones. Podemos orar como sacerdotes, rogando, suplicando, y también como reyes, decretando y ordenando, siempre en el nombre de Jesús. Él necesita que oren. Libérense de todas esas ataduras que se los venía impidiendo. En el nombre de Jesús, háganlo. Y verán cómo un grado de bendición muy similar a una enorme victoria les llega a sus vidas. Quedó respondida la pregunta del título: ¿para qué tengo un cuerpo? ¿Ahora lo sabes? Espero que sí. Dios te bendiga. Nos encontramos en la próxima semana, si Dios quiere. Un abrazo.